Amén, buenos días a todos. Espero que este día sea un día especial. El lunes pasado, mientras felicitábamos a dos personas de esta congregación, Carlos y Humildad, por su cumpleaños, un año más aquí en la tierra, se despedía de nosotros muchas personas. Una de ellas relevante, Fernando Sánchez Dragó, fallecía de un infarto de miocardio en el Castelfrío de Soria, en donde vivía y donde había hecho su vida. 6 días antes, había realizado la última entrevista. En final de la entrevista, dice que él, ¿qué vas a hacer? ¿En qué estás ocupado? Dice, estoy escribiendo el segundo libro de mi autobiografía y me quedan otros 3. El Señor le llamó antes de que pudiera ser. Fijaros, en la entrevista deja muchas cosas que son relevantes, está en YouTube. Es curiosa, os invito a que la leáis. En la entrevista deja de ver, en realidad, todos mis libros, unos 50 aproximadamente, son autobiográficos, porque yo he vivido, he estado en muchos países, conocido muchas culturas, enseñando en lugares desde África, Japón, Europa, España. Y la verdad que las biografías de las personas enseñan mucho. Nosotros, en las escuelas dominicales, tomamos los personajes bíblicos para que sean ejemplos a nuestros niños. Resaltamos la fe de Abraham, la confianza de David en Dios para enfrentarse al gigante. Personajes del Antiguo y del Nuevo Testamento. La biografía de las personas es importante. También es importante otro hecho que sucedió ayer en Madrid, y es que hubo una festividad a la resurrección de Cristo. Parece ser que fue un éxito. Según he leído, más de 60.000 personas en torno a Cibeles se reunieron entre cantantes para celebrar la resurrección. 2 hechos, una biografía o autobiografía y celebración de la resurrección. Pongo estos ejemplos porque si habéis estado atentos a la lectura, en este capítulo Hechos de 26, es lo que sucede. Pablo, hacia el año 60, está en Cesarea, una ciudad costera, donde los gobernadores romanos vivían y ejercían el poder en esta época. Nos encontramos a un Pablo que ha sido detenido en Jerusalén, en lo que él dice una causa injustificada, porque de aquello que me acusan no es real. Pero sabéis que todo en la Biblia y todo en la vida de cada ser humano tiene un propósito. Cuando Pablo tiene que presentar su defensa ante el rey Agripa, Pablo hace un recurso autobiográfico. Es verdad que nosotros somos condicionados, la época en que nacemos, el lugar donde nacemos, la influencia de personas en nuestra vida. Los psicólogos dicen que cada ser humano tiene entre 5 y 10 personas que son las que lo influencian en la vida. Ya os digo, jóvenes, elegid bien vuestros amigos, elegid bien vuestros ejemplos, elegid bien vuestros referentes, porque ellos son los que ayudan a construir quién eres tú, tus decisiones, tus opciones vitales. Pablo, sabéis que en un momento determinado dice, yo nací en Tarso. De hecho, el capitán de la guardia que le tenía diciendo, tú ciudadano romano, y Pablo dice, sí, yo ciudadano romano desde mi niñez, porque nací en una ciudad romana llamada Tarso, y lo soy por nacimiento. Porque nací en una ciudad como el Estado. Si naces en Estados Unidos, eres estadounidense.
Si naces en España, eres español. Y si naces en Estados Unidos siendo español, sigues siendo español. No, ¿no es así? ¿No es por el territorio? Bueno, pues si no es por el territorio será al revés de lo que he explicado. Si naces, no sé si tienes que ser hijo de ciudadanos estadounidenses para ser estadounidense. No. En España, aunque nazcas aquí en España, no eres español si no eres hijo de español. Bueno, buena lección, gracias. Tarso, fijaros lo que sí tiene lo importante para esto. Fijaros que el hecho de nacer en Tarso le permitió a Pablo desplazarse confiando en los derechos que tenía como ciudadano romano. Podía moverse en libertad teniendo los privilegios de ser un ciudadano romano. No quiero hacer mucho énfasis en esto porque lo énfasis es en lo que Pablo hace énfasis. Él sí cuenta esto. Y de hecho, lo que a él hace más significativo es que tuvo una vida, antes de que él fuera testigo de Cristo, fue testigo contra Cristo y contra los seguidores de Cristo. Y tiene una vida anterior. Y lo que Pablo intenta decir es que nos pone el enfoque principal. Soy juzgado por la esperanza que el pueblo de Dios ha tenido. Y es que había una esperanza, esperaban un Mesías, y yo digo que ese Mesías ha estado entre nosotros y ha resucitado de los muertos. Este es el enfoque que pone Pablo, y lo presenta. No hay trampa ni cartón. Soy juzgado porque yo represento la esperanza que como pueblo hemos esperado durante siglos, y digo que Jesús de Nazaret es el Mesías y ha resucitado de los muertos. Es verdad que hace un enfoque en que él durante un tiempo lo persiguió. Y ahora da testimonio de un hecho importante. En la vida, digo, hay personas y situaciones que nos marcan, que nos definen. Piensa en qué crees ha sido relevante en tu vida. ¿Qué momentos? ¿Qué circunstancias? ¿Qué personas? Pablo dice, para mí, para mi cambio, para mi vida, para mi propósito vital, hubo un hecho. Y es que yo, persiguiendo a los cristianos, tuve una experiencia con ese Jesús de Nazaret. Un resplandor cuando iba acompañado de soldados, nos tiró del caballo. ¡Ojo! Aquí dice el texto, nos tiró del caballo. Todos caímos. No fue solamente mi caballo el que se espantó frente a una luz. Dice el texto, todos. Pero solo yo vi a la persona de Jesús. No os extrañéis de que muchas personas que pasan por experiencias idénticas tengan respuestas diferentes. Podemos encontrarnos miles de personas que escuchan el Evangelio, pero no todos encuentran a la persona que presenta ese Evangelio. No todos en ese momento llegamos al conocimiento de Dios. Dice, yo oí una voz, ellos vieron la luz, sufrieron la caída. Si yo dicen que me golpeé la cabeza cuando caí del caballo, los demás también fueron caídos y tocados. Y yo no me volví loco. Lo que pasa es que yo experimenté una voz que me dijo, Saulo, Saulo, ¿a quién tú persigues? Porque dura cosa es dar coces contra el aguijón. ¿Qué es dar coces contra el aguijón? Dicen que los que llevaban a los bueyes llevaban un palo largo con un hierro punzante para mover. Metafóricamente, figurativamente, quiere decir que a veces no debemos luchar contra la razón de un poder mayor y a quien trata de resistir aún a la fuerza a la que no se puede vencer. Una coz de un buey es poderosa, pero si la das contra un aguijón, cuanto más duro das, más daño te haces. No luches
No luches contra quien no puedes vencer. No te resistas a la influencia de Dios en tu vida. Es lo que intenta decir. ¿Y quién eres, Señor? Dios se identifica. Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Y te digo una más. Me he parecido a ti para decirte en qué va a consistir tu vida de aquí en adelante. Me vas a ser testigo en tu pueblo, pero también a los gentiles, para llevar mi palabra, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Aquí hablamos a menudo del propósito de vida. Antes de ayer, cuando yo era joven, buscaba por todos los rincones que el Señor se me apareciera y me dijera ¿a qué me voy a dedicar? ¿Cuál es mi vocación como ser humano? Y encontré un librito por ahí de Arnaldo Cancini, Tu vocación cristiana. Es decir, aquí mucha gente quiere subirse al púlpito. Bueno, pero puede ser el don de algunos y no de otros. Puedes venir aquí y encontrarte frustrado. Nuestros jóvenes quieren ser todos futbolistas, como repito muchas veces, pero solo un porcentaje muy pequeño van a poder vivir de ello. Y un porcentaje mucho más pequeño van a vivir como esos personajes que conocemos, Cristiano, Messi, etcétera, etcétera. Es decir, la mayoría van a frustrarse en la vida. Sin embargo, si nosotros encontramos la vocación que nos ha sido asignada por el cielo a cada uno, vamos a ser felices. Si encontramos aquello para lo que hemos sido llamados, dejémonos y busquemos en el fondo del corazón en qué manera yo puedo servir a los propósitos de Dios. Pablo lo encuentra, dice, yo asumo, rey Agripa, que yo no fui, dice él, rebelde a la visión celestial. Dios puede darte indicaciones desde el cielo, pero tú te puedes resistir, tú puedes decir, no es este momento, tú puedes decir, no de esta forma, me gusta la de otra manera. Sin embargo, Pablo dice, yo no me resistí, yo no di coces contra el aguijón, porque sabía que el llamamiento de Dios o me ponía a su lado o mi vida no tenía sentido. Siempre resuenan en mis palabras de los discípulos cuando Jesús sintió el abandono de una gran mayoría de la gente, como veíamos en el estudio bíblico de esta mañana, cuando le decían, Jesús, me habéis seguido porque habéis comido del pan, de las peces y os habéis saciado. Pero yo no estoy feliz, porque si solo veis eso en mí, si no veis el propósito del anuncio de una realidad espiritual, si no veis que vengo a algo más, es verdad. Porque como diría el Señor Jesús, la necesidad, la pobreza, de alguna forma siempre iba a existir en el mundo. Ya no vivíamos en el paraíso que el Señor nos construyó. Ya le metimos mano los hombres, los gobernantes, los reyes, las leyes que permitieron las injusticias, la dureza de corazón frente a la necesidad ajena. Y Jesús dice a los suyos, ¿vosotros queréis abandonarme también como esta gente? Y ellos decían, pero Señor, ¿a dónde iremos? Nos has sembrado una semilla, nos has creado una relación más potente que cualquier droga. Ya no podemos vivir sin tu amor. Ya no podemos vivir sin relacionarnos contigo. Ya no podemos vivir si no nos dedicamos a aquello que tú nos has propuesto en nuestra vida. ¿Lo sientes así? No eres a Pablo, yo no lo soy. Tú eres tú, irrepetible, único, amado por el Dios de los cielos, amado por el Señor Jesús de Nazaret. Eres único. Pablo dice, yo no me resistí cuando Dios me llamó. Dice, y no fue lo único, Jesús me dijo, vas a ser testigo de lo que te digo y de lo que te seguiré diciendo. Pablo dice, estoy orgulloso de cómo el Señor se me ha mostrado a mí a través de visiones y de algunos que si os contara,
pero no voy a contar mis visiones. Porque si contara mis visiones, os diría, el cielo existe, he estado allí. Yo he estado allí, pero no voy a hacer el énfasis en mis experiencias fuera del cuerpo. Yo voy a transmitiros el mensaje que es universal para todos. Porque es posible que no todos tengamos visiones, como cuando Pablo dice, es posible que no todos en la iglesia hablemos lenguas angelicales, es posible que no todos profeticemos, pero lo que es imposible es que si hemos conocido el amor de Dios no nos amemos los unos a los otros. Es incompatible. Y amarnos los unos a los otros no es una sugerencia, sino como se predicó de este púlpito, es una obligación. Amar a los demás como te amas a ti mismo. Rey Agripa, y esta es el turia, desde este llamamiento yo persevero. Ya tengo 60 años, sería la edad más o menos, casi los 60 años cuando esto le ocurrió a Pablo. Y yo desde que conocí a Jesús desde mi juventud, no he dejado de cumplir esto. Anunciar el amor de Dios, anunciar a Jesús. Y por cierto, mi precio he pagado por ello, ¿no? Ya sabéis lo que él cuenta en cuanto a las veces que sufrió latigazos, sufrió naufragios, sufrió carencias. Y yo persevero en algo muy importante. No me he apartado nada del mensaje desde de las páginas del Antiguo Testamento. No presento a un Dios diferente, no presento a un Dios inventado, sino al Dios que desde nuestras tradiciones, al Dios de la fe de Abraham, que nos lo comunicó, ¿quién era? Me he mantenido fiel. Y también digo, como dicen las Escrituras, que el Cristo había de padecer. La cruz no es algo inesperado en la historia de Jesús. La cruz fue asumida por Jesús. A Pablo le dicen, no vayas a Jerusalén. El profeta Gabo, los hermanos de Cesarea le dicen, no vayas a Jerusalén, que te van a apresar, que hemos recibido esto del Señor. Y él dice, al igual que mi maestro encaró la cruz, yo encaro la muerte en su nombre. ¡Qué valentía, qué coraje! Quiera Dios que la vida no nos ponga en esta situación de tener que dedicarnos o la vida o la muerte. Pero si nos llegara, que tuviéramos la fe y la fortaleza para ser fieles al Señor. Dios te dará la fuerza si llega. Dios me dará la fuerza si nos llega. A veces, en España en este momento no ocurre, pero en muchos lugares del mundo ocurren. Hemos de orar por nuestros hermanos para que su fe no falle en estos momentos en que son probados. Y él dice, el Cristo había de padecer, yo he de padecer. El Cristo fue el primero en resucitar de los muertos, yo anuncio que Él es el primero, pero todos resucitaremos de los muertos. Y esta es la fe que anuncio al pueblo, a los judíos y también a los gentiles. Y Pablo dice, la conclusión de esto es que tú también creas. Pablo, ¿tú crees que ya en tan poco tiempo yo puedo ser cristiano? Y Pablo le dice, ojalá en tan poco tiempo, en más tiempo, tu decisión acerca de Jesús fuera la misma que yo. Que creyeras y que fueras fiel a lo anunciado por los profetas y a lo anunciado por mí. Cuando Pablo escribe a la iglesia de Colosas, ya es enviado desde Cesarea a Roma. Sabéis que en Roma sigue preso. Hay un tiempo que es preso, un tiempo le dan libertad, vuelve a ser preso, hasta que ya en la prisión acaban con su vida. Cuando va a Colosas, él no fue nunca a Colosas, recibe mensajes de la iglesia de Colosas en cuanto que allí están sucediendo cosas. Recordad que Pablo en la iglesia, cuando escribe en una carta, en una visita que recibe Timoteo, que le hace Timoteo allí a la prisión en Roma, le cuenta de lo que está sucediendo. Recordad que la vida y la historia humana
es un proceso continuo. Es un proceso continuado. Gálatas insensatos, corríais bien, ¿quién os ha impedido volver hacia atrás? Conocisteis la libertad en Cristo y ahora os ponéis mochilas y carga que os impiden avanzar con rapidez y con gozo en el servicio del Señor. Habéis vuelto a los rudimentos de la fe. Otro tanto estaba sucediendo en muchas iglesias. Conocemos a Cristo. Yo cuando era joven y ni conocí esta iglesia me sentí la libertad de las cadenas de sufrimiento que me ponía la Iglesia Católica. Conocí el Evangelio, conocí la libertad del Evangelio, las obligaciones también del Evangelio, pero son cargas que son para nuestra bendición y nuestra vida. Los mandamientos de Dios, cuando los cumplimos, son liberadores. No son cargas limitadoras, sino son cargas que nos permiten vivir vidas más auténticas. Cuando recibe de Colosas, le cuenta la situación de Colosas. Y Pablo le dice como tantas veces, mirad cuánta lucha sostengo por vosotros, ánimo, ánimo, seguid adelante. ¿En qué momento estás de tu vida? Pablo dice, no os dejéis de congregar como algunos tienen por costumbre. Porque cuando tú te congregas, te encuentras con el hermano que te motiva. Venga, hermano, para mí también la vida es una difícil, pero tú y yo, con la ayuda del Señor, seguimos adelante. No dejéis, porque cuando alguien, como decía nuestra hermana esta mañana en el estudio, Marianina, dando un testimonio, cuando alguien tiene una crisis, ¿qué hace? Se aísla, se queda en casa, se mete en su habitación, se encierra en sus pensamientos negativos. Cuando vienes a la iglesia, te encuentras con tu hermano y tienes la posibilidad de que Dios le use para decirte, ánimo hermana, esa prueba que Dios te ha dado, Dios te va a dar la fortaleza para salir de ello. Por eso dice Dios, no dejéis de congregaros, porque una de las cosas que más me maravillan y más me gustan cuando veo los WhatsApp de la iglesia es que cuando alguien presenta un problema, los hermanos apoyan en oración por ese problema particular. ¿Y sabéis que la oración de los hermanos tiene poder? Amén. Tenemos una herramienta poderosa. A veces no convencemos, a veces no tenemos conocimiento, pero todos tenemos la posibilidad de orar por el otro, porque Dios apoya el problema del otro. A mí me fascina que esta comunidad exprese públicamente la oración por unos por otros. Porque mi problema, cuando le hago tu problema, cuando yo participo de él y cuando yo pido a Dios para ti, las cosas cambian. Y Dios mueve. A veces no somos conscientes del poder de la oración, pero la oración es poderosa. La oración sana enfermos, convence a pecadores de que sigan a Jesús, nos da vida. Pablo es un líder y dice, yo os animo, yo predico la unidad, yo os informo acerca de quién es Jesús, porque en Jesús está la sabiduría de Dios. Amaros, porque el amor todo lo puede. Pero también, y este es el último punto que voy a tratar durante los últimos 5 minutos de hoy, y añado, a lo ya dicho, les dice, cuidado. ¿Cuidado con qué, Pablo? Cuidadito. Cuidadito con los falsos maestros. Falsos maestros que se han introducido en todas nuestras iglesias. Falsos maestros que hay en esta época y en la que viene y en la que vendrá. Siempre habrá falsos maestros que vestidos con piel de oveja son lobos. ¿Y por qué me dices esto? Porque Colosenses 2:4, os advierto estas palabras para que nadie os seduzca con palabras engañosas. Y dice en el 8, estad alerta, no sea que alguien nos engañe. ¿Con qué nos pueden engañar? Dice, fijaros, especulaciones filosóficas, filosofías, interpretaciones de la realidad, de dónde venimos, a dónde vamos, existe Dios, no existe Dios, la materia, la historia, empiezan
y estériles disquisiciones. Estériles disquisiciones. Las discusiones, si no son con prudencia y con sabiduría, nos llevan a disgustos, no nos llevan a elevación, a conocimiento y amor. Recordad lo que anteriormente habíamos dicho. El conocimiento envanece, el amor edifica. Vivimos en la prensa, en los gobiernos. La ciencia dice, la ciencia dice, la ciencia dice. ¿Qué dice la ciencia? La ciencia no existe. Existe una forma de conocimiento que es científica y es universal. No está en manos de los que nos gobiernan. ¿Por qué? Porque yo puedo ser muy selectivo. Nuestro hermano geólogo, José, le digo, José, soy Repsol, 200.000 euros y dices que en Albacete hay petróleo. Que nada más que tenemos que excavar 7.000 kilómetros, digo 7.000 kilómetros, 7 kilómetros y hay petróleo. Y José va a Albacete, explora y dice, pues no sé dónde lo han visto. Lo único que he visto yo ha sido la gasolinera de Albacete, pero para abajo no encuentro nada. José, hay petróleo. Y José, venga, 500.000 euros. José, que 500.000 no me hace, venga, 2 millones de euros. Y José, científico, experto, dice, en Albacete hay petróleo. Y José, como científico, está mintiendo. Pero José dice, mis hijos y mis nietos ya están colocados para el resto de la vida. ¿Creéis que el conocimiento científico es una religión? Si a nosotros nos piden pruebas, ¿por qué no podemos pruebas de que la ciencia, verdadera ciencia, dice, corrobora que sus interpretaciones, sus hipótesis son verdaderas? Pero es a posteriori. Yo anuncio, tengo humildad, y cuando los hechos demuestran lo que nuestras hipótesis dicen, es verdad. Y digo, el conocimiento científico es muy bueno. Pero igual que José, lo hago yo con muchas personas. Y esto acaba en todos los campos. Y Pablo nos dice, desconfiad del conocimiento que no lleva detrás amor. El amor busca el bien de todos. El amor de Dios es universal. El amor de Dios no excluye a nadie. El amor de Dios no utiliza los adelantos científicos para forjar espadas, sino arados, para forjar armas atómicas, sino centrales nucleares que nos permitan disponer de luz barata, de cosas. No, hermanos, sabéis que yo me meto en camisa de 11 varas, pero es que el Evangelio es muy actual. El Evangelio no está hablándonos de cosas del siglo, el Evangelio nos habla del futuro y del presente. Y cuando nosotros vemos con perspectiva, tenemos que intentar interpretarlo a la realidad de las cosas que nos acontecen hoy día. Yo no desconfío del que me ama, pero sí desconfío de aquel que me cierra la boca a mi forma, a mi opinión, y si es una opinión científica también, como sabéis que le han cerrado la boca a mucha gente que opinan diferente. A Pablo, ¿quién eres tú para hablar como judío de Jesús de Nazaret? Y él dice, perdón, que ahora ya no soy oficial, ya no represento a la casta sacerdotal, ya no tengo las pólizas que me permiten arrebatar la vida del que piensa diferente, de aquellos cristianos que además se mantenían más fieles. Pero al mismo Señor Jesús le taparon la boca. A su pueblo vino porque decían que él blasfemaba acerca de Dios. Fijaros cómo el ser humano puede retorcer la verdad eterna por los intereses temporales. ¿Lo veis? ¿A quién sigues tú? ¿A los intereses temporales o a que es verdad eterna? Yo he decidido seguir a Jesús de Nazaret, aunque tenga que pagar el precio. Jesús de Nazaret es un personaje que como maestro lo admite en casi todo el mundo, si no por todo el mundo. Pero en cambio, como Dios, Señor y Salvador, no lo reconoce todo el mundo. Y en cambio, esto es lo que nos vamos a encontrar en las crisis que está Pablo advirtiendo. ¡Ojo! Que alguien viene a hablaros de Jesús,
pero no va a decir que Jesús es el único camino al Padre, que hay otras formas de conocimiento acerca de Dios, formas que vienen del Oriente, formas que vienen de las filosofías, porque claro, hasta el propio Sánchez Dragó, que le decían, ¿en qué tiempo hubieras querido vivir? Y dice, en el siglo V antes de Cristo, el siglo de Pericles, el siglo de cuando se constituyó. Pues yo, y como cristianos, ¿dónde hubiéramos querido vivir? ¿En qué siglo? Como cristianos, ¿no os hubiera gustado conocer a la persona de Cristo? ¿No se hubiera querido encontrar ser uno de sus discípulos? Pablo dice, cuidado con el pensamiento humano. En otra parte, os recordáis, nos dice Pablo aquello de no os conforméis al pensamiento de este siglo, de este momento, sino buscad profundamente. Y dice él también, o en potencias cósmicas, ¿de qué me hablas? Sí, que hay muchas personas que en las iglesias vienen y dicen que tenemos que celebrar culto a los ángeles, que los ángeles influyen sobre nuestra vida y que hemos de celebrar cultos. E incluso algunos vendrán diciendo que hay que celebrar culto a María, la Madre de Jesús. Ojo, al único que le debemos celebrar culto es a nuestro Señor Jesús de Nazaret. Amén. Pero fijaros que esto que se introdujo en aquellas iglesias, en las iglesias se siguen introduciendo enseñanzas donde Cristo no es el centro. El pensamiento contrario a la fe cristiana siempre ha estado muy presente. Siempre hay estafadores de la verdad divina, promotores de filosofías, de tradiciones humanas que existen y existirán, hasta que el Señor se nos revele como la única verdad, hasta que el Señor ponga las cosas en su sitio. Tenemos que vivir ¿cómo? En estado de alerta y vigilancia. Algunos dicen que ya, por fin, estamos en los últimos tiempos, ¿vale? Yo puedo dar varios nombres de personas que han dicho, de aquí al 2027 no pasamos. Lo han recibido, lo han visto y nos cuentan cómo va a ser. ¿Qué nos dice la Biblia? Yo no sé si será el 2027 o el 37. Yo sé que estoy preparado para recibir al Señor en mi vida y recibir su segunda venida porque sé que mi suerte de mi vida está en sus manos. Y como sé que la victoria ya está concedida, que la victoria es de Cristo, sea cual sea, por más, sabéis que estamos en temores de guerra. La flota rusa, los submarinos nucleares en Estados Unidos están ahí con bombas nucleares, el otro, la flota rusa con bombas nucleares, aviones en Bielorrusia, activando todo lo nuclear. Cuando eso ocurra, todo será destruido. Pero dice el Señor y la palabra, no temáis temor de aquellos que puedan destruir el cuerpo, porque no pueden destruir el alma ni el espíritu. Lo que sois no se puede destruir. Lo que sois esencialmente vive y tiene vida. Por eso Pablo dice, yo soy testigo de la resurrección de Cristo, y lo que yo predico es al Cristo resucitado. Cuando tomamos pan y tomamos vino, estamos predicando al Cristo resucitado. Porque Cristo está aquí con nosotros. Cristo está en cada uno de nosotros. Lo importante, diría Pablo, es que yo no fui rebelde al propósito de mi vida. ¿Y tú? ¿Sabes cuál es el propósito de tu vida? ¿Crees que el propósito de vida es criar niños, creerlos? Administramos la vida de nuestros hijos, amamos a nuestras esposas, cuidamos de nuestros esposos, los solteros cuidamos de nuestra vida. Y como diría el apóstol Pablo, no te compliques la vida si quieres servir al Señor, que siempre tendrás a alguien, no te compliques. Ahora, si el Señor te da una persona cariñosa y buena, tampoco le hagas ascos, ¿eh? Recíbelo en tu vida. Pero Pablo dice, lección final, debemos permanecer fieles a su palabra, como única fuente permanente de sabiduría y verdad. Si no te quedas con otra idea, quédate con esta, hermano. He intentado predicarte la fidelidad y perseverancia ejemplar del apóstol Pablo. Yo, después de muchos años de servicio, Pablo está orgulloso de que ha perseverado en el testimonio de Jesús como su Señor y su Salvador. Jesús dice, el cielo que conocemos, la tierra que conocemos, pasará. Pero mis palabras no pasarán.
Si tú confías en Cristo, has hecho la mejor apuesta, porque la victoria está de la apuesta que has hecho. Apuesta por Cristo, que Él no nos defrauda a ninguno. El Señor vuelve pronto. Tú persevera, yo persevero en el nombre de Cristo, siendo fieles. Porque creemos que Cristo ha resucitado, que es el Señor y Salvador, no solamente de esta generación presente, las que estuvieron antes que nosotros y las que vendrán, si Él lo permite. Persevera en el Señor con fidelidad. Atento a que cualquier idea, a que cualquier pensamiento, a que cualquier enseñanza que te separe del amor de Cristo no viene de Dios. El amor de Dios une, el amor de Dios edifica, el amor de Dios nos integra a todos en una gran familia. Oremos los unos por los otros, perseverando en la fe. Que Él bendiga tu vida. Amén. Nair, por obligación.